¿verdad? Worship, formas en que damos culto a Dios. Estas cosas son externas en el sentido de que se miran, se pueden ver, ¿no? Son muy concretas estas prácticas y son actualizadas y realizadas. Es decir, como un drama se pone en escena, en una escena de un teatro, por ejemplo, mostramos en la escena de la vida este compromiso que llevamos con Dios. Es algo muy externo. Por lo tanto, es fundamental, es muy importante la religión y hay que cultivarla. Pero por otro lado está la espiritualidad. Y la espiritualidad tiene que ver con meditativa, es decir, hay meditación. ¿Qué es la meditación? Reflexionar, usar la inteligencia para comprender qué significa, qué es el significado de estas cosas externas que andamos haciendo, ¿verdad? Es meditativa, es contemplativa, es decir, ¿qué a fondo significa? ¿Dónde está Dios en estas prácticas? ¿Dónde está Dios relacionándose conmigo? Ok, en todo esto. Tenemos que contemplarlo, tenemos que vaciar la cabeza para atender al mero mero, al mero mero de esa relación de amor que llevamos con Dios, ¿no? Y esto lleva tiempo, ¿no? Y tenemos que disponernos. Y de allí todas las tradiciones de oración y tipos de oración que existe en la iglesia. Claro, es algo interno. Es algo interno de uno. Tiene que ver con, no solo con la razón o la inteligencia o la comprensión, pero tiene que ver con el afecto, es decir, mis emociones, cómo me siento. Sí, hay sentimientos, afecta a mis sentimientos. Y tenemos que reconocer, lo que hacemos en la vida es más bien el resultado de cómo sentimos, de cómo pensamos. ¿Se han dado cuenta? No tengo ganas. Okay. En español tenemos esta distinción muy bonita que en inglés es más difícil hacer entre un deseo y una gana, tener ganas, ¿no? Porque la gana viene del gut, ¿cómo se dice? De las entrañas. Okay. Y eso es, la espiritualidad tiene que ver con qué está sucediendo, no en tus deseos, pero en tus entrañas. ¿Ok? ¿Vean la diferencia? Ok. Y es, como les dije al principio, integrador. Nos ayuda a ser personas completas. Es decir, no andar cojos, como el motor que en los días cuando tenían spark plugs, no sé si todavía, no sé nada de mecánica, pero ¿se acuerdan que eran como de 6 cilindros, de 8 cilindros? Ok, pues muchos de nosotros que somos de 8 cilindros estamos andando con apenas 2 cilindros. Quiere decir que, ¿qué es la palabra? Desganados. Me gusta esta palabra, muy desganados. Y el chiste de la vida espiritual es vivir vidas donde no somos desganados, pero ¿ganados? ¿Se dice? No. Ganados, con ganas. Ok. Ahora, una forma de hablar de esto entonces sería decir que hay 2 pulmones. Ustedes saben que tenemos 2 pulmones. Se dice que el Papa Francisco, pobrecito, solo tiene uno, pero parece vivir bastante bien con un pulmón, ¿verdad? Esperamos, ¿verdad? Pero la idea es de que la devoción, la piedad, la religión, estas expresiones externas de nuestra relación con Dios, son importantes, pero cada vez más en el vida en que vivimos no son suficientes, Tenemos que crecer interiormente. Ese es el otro pulmón,
la interioridad, la espiritualidad, es la práctica diaria de la oración, ¿ok? Y no solo la oración en ciertas formas de oración, pero ir profundizando en cosas como la meditación, la contemplación, el examen de conciencia y otras prácticas que sirven para ayudarnos a entrar adentro, ¿ok? Los dos pulmones de la espiritualidad. Ok, para entender esto, se habla de las maneras en que Dios está presente. Dios está presente en su creación, en la naturaleza, en las cosas que ha creado, ¿no es cierto? Dios está en las estrellas, el universo. Y Dios es, por lo tanto, muy misterioso. Es una presencia más allá. Es realmente hablar de Dios y entender a Dios no es posible porque Dios está por encima de todo, ¿no? Más allá de todo. Y la palabra que usamos para esto es trascendente. Dios es trascendente y va más allá de todo lo que podamos imaginar o pensar. La trascendencia de Dios, ¿ok? Es la forma en que Dios está presente, pero muy más allá de nuestra capacidad de conocer completamente. Pero por otro lado, la palabra que tal vez no se usa mucho, pero es la palabra que se usa para hablar de otra forma en que Dios está presente. Y esta forma es la forma en que la vida espiritual en particular tiene que irse arraigando y profundizando. Y esta es la inmanencia de Dios. Esa es la palabra, ¿no? Ahora van a impresionar y apantallar mucho cuando comiencen a hablar del Dios inmanente. Pero el Dios inmanente, ¿qué es este Dios inmanente? Es el Diosito que está en ti. Y aún me gusta esta palabra que se usa lo he oído en México de las personas, de las abuelitas. Diosito. Nosotros latinos hemos tenido ¿cómo se dice? La osadía de hablar de Dios como Diosito. Y piénselo. El Dios trascendente, más allá de todo, el Todopoderoso, de repente se vuelve un Diosito. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente entiende o ha apreciado, ha comprendido, ha aceptado el hecho de que el Todopoderoso se comunica y se mete en nuestras vidas, ¿ok? Es alcanzable, se puede alcanzar. Ese Dios tan trascendente de repente se ha hecho inmanente, porque ese Dios de quienes las personas hablan, ese Dios se entra en mi vida. Y yo conozco ese Dios, y por lo tanto ese Dios no es un Dios cualquiera, pero es un Diosito, es mi Diosito. Interesante, ¿no? Yo creo que en la espiritualidad popular hay mucha sabiduría, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del desarrollo espiritual, estamos pensando sobre todo de la forma en que Dios está en mí. San Ignacio de Loyola sufrió un poco porque 5 siglos atrás, ¿no? Cuando él vivió, él tuvo una experiencia de este Dios interior, de la interioridad de Dios. Y lo tuvo
como un laico, como un joven que apenas había pasado una experiencia de conversión, porque en sus años más jóvenes, de juventud, era medio vago, era medio liberal, era medio muchas cosas, ¿ok? Era mujeriego, entre otras cosas, y algo violento. Pero tuvo la famosa experiencia del cañonazo, cuando casi murió del efecto de la bala del cañón. Y estuvo en convalecencia casi un año. Y durante ese tiempo él comenzó a darse cuenta de muchas cosas, pero entre otras, comenzó a apreciar la inmanencia de Dios. No solo el Dios de que se hablaba allá, pero Dios que estaba dentro de él. Y comenzó a notarlo cuando, ¿se acuerdan? Él estaba aburrido, echado en la cama, y pidió leer algo y quería leer una romance o novela de caballería, se llamaba, una novela de caballería andante, que eran historias de soldados y de estos caballería que defendían al rey, a su rey, y apantallaban a las doncellas. ¿Ok? Y para él eso es lo que le daba, se animaba para eso y quería en su imaginación. Eso es cuando estaba triste, él hacía eso, ¿verdad? Pues por eso pidió una novela de ese tipo, pero no hubo en la casa donde estaba convaleciendo. Y la dueña de la casa le trajo la vida de Jesús y la vida de los santos. Y comenzó a leer la vida de Jesús y la vida de los santos. Y comenzó a darse cuenta de algo, que él, como antes había experimentado el efecto que puede tener, casi como una droga, cuando se ponía a pensar y imaginar las andanzas que él podía hacer, ¿verdad? En defensa de una dama, algo así. Y comenzó a ver que cuando pensaba en eso, ya no le estaba dando mucha, no le estaba llamando la atención como antes. Y lo que llamaba la atención es que leyó la vida de Santo Domingo o de San Francisco de Asís, que hicieron cosas muy difíciles para servir a Dios. Y eso es lo que le estaba llamando la atención. Y algo que también comenzó ¿cómo se dice?, reflexionar sobre algo que estaba claro, ¿no?, en estas lecturas, de que el rey del universo, el rey poderoso, el rey más grande de todos los reyes, es Jesucristo. Es Jesucristo. Y él decía, pues sí es cierto que Jesucristo es el rey del universo, es el número uno. Yo, que soy tan valiente, que tengo tantas cualidades de varón, yo me estoy perdiendo el tiempo sirviendo al número 2, que es el rey de España. Él pensaba que el rey de España era el número 1, pero se dio cuenta, pues no es el número 1, es el número 2. Yo no me voy a gastar el tiempo trabajando con el número 2. Yo voy con el número 1. ¿Ok? Y luego después, reflexionando qué estaba pasando en él se dio cuenta de que Dios, porque es tan grande y tan misericordioso, se aprovecha de los vicios, orgullo, los vicios a veces para ayudarnos. Porque el vicio de ser muy orgulloso, y como era,
Dios dijo, pues ni modo, voy a entrar en su vida por medio del orgullo. Con ese razonamiento de que pues si soy tan bueno, entonces voy a ir con Jesús porque Jesús es el número uno, ¿ok? Fíjense, claro, es una forma equivocada de pensar, pero de todos modos, la verdad es que la gracia de Dios es más fuerte y puede superar todas las barreras. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Donde hay mucho pecado, abunda más la gracia, ¿ok? Y eso es una lección muy importante para nosotros, ¿ok? Bien. Ok, normalmente la oración, que es el mero del asunto de la vida espiritual, es decir, es lo que nutre, lo que alimenta nuestra relación con Dios, porque la oración ampliamente entendida tiene que ver principalmente con la forma en que nos comunicamos. Nos comunicamos con Dios, Dios se comunica con nosotros. Y popularmente, para nosotros católicos, cuando oímos la palabra oración, ¿verdad? Pensamos en la oración devocional, en la oración memorizada, en la oración vocalizada, por ejemplo, el Ave María, el Padre Nuestro, el Santo Rosario y rezos que aprendemos de memoria, ¿verdad? De las niñas, todo eso. Seguramente pensamos también en la petición, porque siempre tenemos un montón de cosas para pedirle a Dios, ¿verdad? Petición. Pensamos en la acción de gracias, que es claro, muy importante. Y en la alabanza, alabar a Dios, ¿verdad? Por su grandeza y todo eso. Lo que se nos está pidiendo hoy en día, particularmente cuando hablamos de la espiritualidad, es apreciar otras formas de oración. No dejar las primeras porque siempre son muy buenas y nos llevan a Dios sin duda, las formas populares de oración. Pero hay otras formas que también podemos aprovechar, que son importantes. La meditación, la contemplación, la aplicación de los sentidos, el examen de conciencia. Ahora, estos son los momentos, no sé si ustedes hayan hecho la lección divina. Recomiendo mucho que si no han hecho la lección divina, que aprovechen, porque la lección divina realmente acaba siendo el esqueleto de los ejercicios ignacianos, porque los ejercicios ignacianos realmente nos llevan a meditar, a contemplar, a aplicar los sentidos, en entrar en la oración bíblica, usando la palabra de Dios para entrar en nuestra relación con Dios, ¿no? Porque Dios nos habla por medio de la Sagrada Escritura. Y aplicación de los sentidos tiene que ver con el uso de la imaginación cuando estamos orando en un texto bíblico, el uso de la imaginación y todos los sentidos, es decir, ver lo que la escena bíblica nos comunica, oír lo que se está diciendo, ¿ok? Tocar, usar el sentido de esto, del tacto, el tacto para, por ejemplo, en la contemplación o la meditación sobre el nacimiento de nuestro Señor, uno puede ir y agarrar el dedito del niño Jesús. ¿Ustedes saben cómo es bonito jugar con los deditos de los niños? Pues podemos tocar así, ¿ok? Cosa que anoche en la película me llamó mucho la atención porque se dieron cuenta de que Madre Teresa y muchas de las personas que estaban trabajando con la gente enferma y pobre y todo eso, y aún el Papa siempre les decía así, ¿no? Y estaban tacto. El tacto, como sabemos, es muy importante. Los enamorados entienden eso muy bien, ¿verdad? Ok, pero no voy a entrar en detalles. Pero
Es una forma en que se comunica la interioridad externamente, pero uno siente algo muy a fondo, ¿verdad? Con todos los sentidos. Y aún el olfato, oler. Claro, no siempre podemos oler, pero seguramente en la boda de Caná podemos, cuando meditamos sobre la boda en Caná, podemos oler el olor de la birria y los tamales. No es que no tuvieran birria y tamales en Israel, pero lo que era. Pero podemos imaginar, ¿verdad? Algo así al entrar en el salón donde estaban celebrando esa boda, ¿verdad? Cosas así. O meditando el nacimiento de nuestro Señor, entrar en la cueva o en el establo y sabes lo que vas a oler. Ok, pero es parte de la realidad. Hace de lo que leemos en la Sagrada Escritura no una fantasía, pero algo concreta, algo que es posible, algo que podemos reconocer, etcétera, porque es la vida. Y este examen de conciencia, esto es muy importante. San Ignacio aportó, contribuyó algo muy grande a la espiritualidad cristiana, porque insistió mucho en la importancia de ser consciente. De ser consciente. No solo consciente, es decir, darse cuenta, atender a lo que está pasando alrededor, lo que está pasando en mi vida, lo que está pasando en mi casa, lo que está pasando en mi iglesia, lo que está pasando en mi país, lo que está pasando. Darse cuenta, a la medida posible, darnos cuenta, prestar atención, no vivir como una momia de Guanajuato, no vivir como una momia, pero estar consciente, ¿no? Hay gente que, es decir, como que nada pasa, como que, no atienden, ¿verdad? Atender es muy importante para crecer espiritualmente. Acuérdese, en el Evangelio, una de las actividades más típicas de nuestro Señor era eliminar o sanar la ceguera. La ceguera. Y no solo es la ceguera física que puede haber, ¿ok? Es la ceguera espiritual. Es decir, no ver las cosas como son. No como vamos a imaginar o desear que fueran, pero la realidad así como es. ¿Ok? Eso es muy importante. Me llamó mucho la atención en la película de anoche con la Madre Teresa, porque esta pobre señora, ella se preocupó de la realidad. Y la realidad era triste, muchas veces es triste, pero no por eso se acobardó o trató de escaparse en el trago o en la droga o en el sexo o en qué sé yo, las muchas cosas en que nos podemos desahogar mal, ¿verdad? Pero ella respondió a la realidad como pudo, que es fantástico, ¿no? La vida espiritual y la vida de oración siempre tiene que ver con la capacidad de vivir en el mundo que existe, no en el mundo que no existe. Porque entenderlo o no, apreciarlo o no, Dios está en este mundo a pesar de que parece que está muy, ¿cómo se dice? Desconchiflado este mundo, ¿verdad? Es la vida loca, ¿verdad? Es una vida loca. Pero Dios se metió en esta vida loca, porque la vida que Él tuvo y que Él conoció en Israel 2000 años atrás, realmente parece que en muchas cosas no ha cambiado. Todavía hay mucha confusión, hay muchas cosas, ¿no? Pero
La salvación viene y nos está llevando hacia el cumplimiento, que no es el resultado, ni no va a ser el resultado de nuestros esfuerzos, pero el resultado del don y la gracia y la misericordia de Dios. Y siempre va a ser así, porque Dios es grande. Entonces, ser conscientes y cada día tratar de examinar lo que nos pasa para poder descubrir dónde andamos y dónde está Dios en todo esto. Ok, una definición tradicional de la oración es elevar el corazón y la mente hacia Dios, ¿verdad? Eso es lo que hacemos cuando oramos. Elevamos el corazón y la mente a Dios. Ok. Pero otra definición o manera de hablar de la oración me gusta también. Una mirada sostenida y amorosa hacia la realidad. Un comentario que se hizo anoche acerca de la Madre Teresa es que, como vimos, era una mujer de fierro, ¿no les parece? Con todas las cosas que tuvo que enfrentar y todas las maldades y el resultado de muchas maldades, ¿verdad? Que ella estaba mirando en su vida, atendiendo a los pobres y a los moribundos y todo eso. Pero algo que se dijo era muy curioso, que a pesar de que estar enfrentando todo esto, nunca mostró una mentalidad de juzgar y de condenar. No estaba juzgando, no estaba condenando. Como muchas veces nosotros hacemos cuando vemos cosas malas, es indignos, ¿verdad? De que puede haber estas sinvergüenzas, esas cosas que están pasando, ¿verdad? Nos indignamos y nos ponemos a hablar de una forma moralizante, diciendo, no se debe hacer aquello. Ustedes saben lo que pasa cuando les dices a los teenagers, hijito, hijita, no hagas eso. De esa primera cosa que van a hacer. Es decir, así somos. Es decir, entonces moralizar y simplemente echar condenaciones y decir, tatita, Dios te va a castigar. ¿Ok? No resulta muy bien, ¿verdad? La respuesta de la Madre Teresa no era aquella respuesta, aquel. Ella más bien hacía algo, daba testimonio, no condenaba, pero animaba, ¿ok? Animaba, porque ella dio un ejemplo de cómo funciona la gracia de Dios, porque Dios es siempre lleno de gracia y nos da gracia. Me acuerdo cuando era joven, creo que en el 8º grado de la escuela, vino el párroco a hablarnos. Y su pregunta era muy interesante, nos dijo, en aquel tiempo, porque soy muy viejo, decíamos el Señor ten piedad, como todavía lo decimos. Kyrie eleison es griego, Kyrie eleison, ok. Pero en aquellos tiempos siempre decíamos Kyrie eleison, Christe eleison. Nos preguntó, ¿ustedes saben la raíz de la palabra griega eleison? Teníamos 13 años. ¿La raíz griega de la palabra eleison? No. Pues eleison viene de la misma raíz que la palabra elástico. Elástico. Eleison, elástico. Y cuando decimos, Señor, ten piedad de nosotros, Kyrie eleison es estírate, Diosito, estírate. ¿Ok? Elástico, elástico. Y es una oración típica del culto católico, ¿ok? De la iglesia, Señor. Y esa mentalidad elástica
elástica. Ahora, muchos dicen, pues eso nos da, opciones. Pues sí, porque el que ama no quiere que las personas hagan X cosa por haberlo impuesto, ¿verdad? Pero quieren que la persona responde libremente, porque ese es el camino del amor, ¿verdad? Ok. Como decía mi abuelita, usaba esa expresión, no tiene que hacer a huevo. Sabes, hay mucha sabiduría en la manera de hablar, ¿verdad? Yo voy descubriendo, y es curioso que de repente, y no sé por qué se me ocurre esa palabra, a veces me ocurren malas palabras también que han venido, pero mi familia es del norte de México, de Sonora, y me acuerdo que hay ciertas palabras que usábamos que ya casi no se oye en el español que yo estoy oyendo, porque la gente viene de otras partes de México, de Centroamérica, o lo que sea. Pero diatiro, diatiro, quiere decir mucho, ¿verdad? Diatiro, está diatiro loco. Y ese es un suato, decíamos suato para gente no muy inteligente. Ok. Etcétera, etcétera. Pero también hay bonitas palabras que nos ayudan a entender. Ok. Ok. Esto es algo muy básico, pero se relaciona con lo que estamos tratando aquí. La vida espiritual tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que vivimos siempre conectados, enchufados en relación con, todos dicen Dios, es cierto, con Dios. Pero fíjense, el hecho de que estamos en relación no es simplemente la relación con Dios, porque queremos una relación total, ¿ok? Y para tener una relación completa con Dios, nos hace falta llevar una relación con uno mismo. Una relación positiva, no una relación negativa. Y ese es el problema muy grande y tal vez especialmente para nuestra gente. Para nuestra gente, porque nuestra gente ha sufrido mucho, que ha experimentado opresión. Lea la historia de nuestros pueblos, sigue, ¿verdad? Como muchos pueblos, pero la historia de Latinoamérica es dramática por las arbitrariedades y cosas que no funcionan y abusos, etcétera. Y especialmente para la gente que emigra, ¿verdad? Porque experimentan muchas cosas, humillaciones y peligros y etcétera, etcétera, etcétera. Eso afecta la actitud que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, tenemos que tener una relación positiva con nosotros mismos. Esto es muy importante. Saber que somos amados. Claro, fue el punto principal, ¿verdad? De la Madre Teresa, cuando ella decía, mira, yo sé que hay causas de toda esta pobreza, de toda esta injusticia que vemos, y tenemos que militar en contra de las injusticias, pero ahora en este momento lo que yo estoy haciendo es simplemente comunicándole a otra persona que Dios lo ama, que yo le amo, que vales. Tienes que oír eso. Y ojalá que se mejore para que esa gente no esté enfermándose así o muriéndose en la calle. Pero por el momento, simplemente quiero que sepas que eres amado. Y esto es muy elemental. La presencia del que me ama. ¿Ok? Pero hay personas que creen que no merecen ser amados porque han sido tan
ah, maltratados, malas experiencias, ¿ok? Entonces, relación con uno mismo, en cierto sentido, es el fundamento de poder hablar de una relación buena con Dios. Tenemos que preocuparnos de eso. Claro, la relación con el prójimo, con el otro. Y lo que es un reto enorme es que ¿quién es el otro? ¿Quién es la otra? ¿Quién es el prójimo? ¿Verdad? Y nuestro Señor nos dio la comparación para ayudarnos a entenderlo cuando le preguntaron, ¿verdad? Pues ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? Y salió con eso del buen samaritano, ¿verdad? Mi prójimo acaba siendo el que no conozco, el que es diferente, el que no habla mi lengua, el que me parece ser medio raro, es la persona que yo he marginado, es la persona que yo rechazo, como los leprosos, por ejemplo. En el caso de Madre Teresa, se fue acercando. Entonces, esto es muy radical. Este es el otro. Es muy bonito decir, oh, mi prójimo es una persona que me pelan. Es las personas que se acercan a mí, que me prestan atención, que se visten como yo me he visto, que tienen las mismas ideas que yo tengo. Esos son mis prójimos. Lo siento. Son incluidos, pero hay muchos otros también. Porque Dios ama a todos. Dios ama a todos. ¿Tienes una palabra con la palabra, un problema con la palabra todo? ¿Todo? ¿Todos? ¿Se entiende? ¿Todos? ¿De veras? ¿Todos? Muy difícil, ¿verdad? Porque, pues sí, hay algunos que simplemente no aguanto, ¿verdad? Me caen gordo. Pero, ok, a ti te caen gordo, pero a Dios, no. ¿Por qué? Porque Dios los creó. Y Dios mostró su amor cuando nos crea. Ok. Y claro, la relación con Dios. Vea, entonces es un poquitito complicadito esto de la relación con Dios, ¿verdad? La relación de la persona. Y eso involucra la inteligencia, la memoria, la imaginación, la voluntad. Es decir, son todas las facultades o capacidades de nosotros seres humanos, no simplemente. Okay. Por eso la catequesis o la enseñanza no puede ser simplemente estarles dando a la gente conocimientos que sacan de libros. Los libros son importantes, tenemos que estudiarlos, pero tiene que haber más que eso. Testimonio de lo que los libros están diciendo, ¿verdad? Ejemplos, por favor. Y esto es la fuerza, ¿verdad? Y el poder de lo que hizo esa mujer, esta pequeña mujer, Teresa de Calcuta, ¿eh? Porque dio testimonio. Ok. Todo el ser, ok. La oración, como se dijo muy bien en la película, es lo que posibilita, hace posible este camino de santidad, si lo quieres llamar eso, de santidad, ¿no? La contemplación. Y no es simplemente asunto de orar, es asunto de orar y actuar. Porque la frase más repetida en los ejercicios es: el amor se pone de manifiesto más en acciones que en palabras. Ignacio repite esto todo el tiempo porque el amor de Dios es encarnado. Hablamos de Navidad, estamos celebrando la encarnación. ¿Qué es eso? Encarnación. Que el amor se hace concreto, se mira, se ve. Hay testimonio de ello. ¿Ve? Y porque, como se decía, Dios, he talks the talk, ¿ok? Da la charla, da el rollo, y luego lo pone en práctica. He walks the walk. He walks the walk. Camina el camino que tenemos que caminar. Esa es la vida y la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús.
que es el ejemplo para nosotros, ¿no? Amor encarnado, que lleva a la resurrección, a la vida. No es una cosa, por fin, triste, aunque puede haber momentos difíciles, ¿eh? En medio de todo eso. Entonces, la oración y la acción. Eso es muy importante porque la espiritualidad, especialmente para diáconos y sus esposas, tiene que ser una espiritualidad no solo de irse apartando del mundo, irse apartando de lo que sucede donde vivimos, pero descubrir donde Dios está en lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Dónde está Dios? En el cochino mundo, por así decirlo. Porque ha habido ideas de espiritualidad que se basaban en la idea de que tengo que huir de todo aquello. Eso es tentación y malo, ¿no? Me voy a un convento. ¿Ok? A mí me gusta ir a conventos 2, 3 días. ¿Ok? Y luego me aburro, ¿no? Tengo que salir, ¿no? Porque Dios está allí sin duda alguna, pero Dios también está en el mundo en que vivimos. ¿Ok? Y por esa razón, y es algo que tenemos que insistir una y otra vez, nuestra fe, nuestra religión, tiene que preocuparse de la justicia social. Y por eso nuestra fe tiene que preocuparse por la política. Por la política. Hay mucha de nuestra gente que dice, política nada, hay sacerdotes, política nada. No, la política es mala. La política de partidos, sí, no se trata de eso, no estamos hablando de irse con la bandera del PRI, no, del PRI, del PRI no sé si pienso, de la Morena, o de qué sé yo. No, o de los republicanos o de los demócratas, no. Eso, no estamos hablando de política en ese sentido. Estamos hablando de asuntos sociales, asuntos cívicos, que tienen que ver con la forma en que el amor de Dios se vive en hechos. Por ejemplo, acceso a atención médica, comida, educación, vivienda. Estas son cosas de política civil, ¿verdad? Cívica. Y el amor de Dios entonces se preocupa por las leyes que favorecen o qué sé yo, la práctica del aborto, por ejemplo. Hay tantos asuntos de ese tipo, ¿no? Claro, son asuntos de justicia. Y la Iglesia Católica tiene unas reflexiones que se llama la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia. No existe en este mundo una visión de cómo los seres humanos, las naciones, los países y las personas podían relacionarse más completo, un plan, una visión más completa de eso. No existe comparado a lo que la doctrina social ofrece, de la Iglesia ofrece. Pero parece que ha sido un secreto. Un secreto, no se oye mucho. Ahora, ¿por qué? Ustedes que son predicadores, ¿ok? Saben que cuando la gente va a Santa Misa los domingos, no quieren oír nada que les moleste mucho. Quieren ser, por favor, dime una palabra de consuelo. No me sacudes, por favor. No me sacudas, no me sacudas. No quiero ser sacudido. Quiero que todo esté suave, todo bonito, las flores, la predicación, la música, todo en su lugar. Que no se meta esa gente, cierta gente de quienes no aprobamos, etcétera, etcétera. ¿O estoy exagerando? Hay algo de eso, ¿verdad? En todos nosotros. Pero eso no es una iglesia profética. Profética. Porque una iglesia profética hace lo que los profetas hacen. Es comunicar la palabra de Dios acerca de su amor universal. ¿Verdad?
Y por eso yo digo, fe y justicia van juntos. Es delicado este tema, ¿no? Porque la gente se molesta mucho pero pues ni modo. Algunas personas están resistiendo mucho las reformas del Papa Francisco. ¿Y de dónde agarró el Papa esas ideas de no estar juzgando y excluyendo personas de la iglesia? Qué bonito sería excluir a las personas que no me caen bien, ¿verdad? Pero él está hablando de incluir a todos con los gays y los estos y los otros. ¿De dónde agarró el Papa todas esas ideas? Del Evangelio. Del Evangelio. Entonces, sí, si somos ministros de la palabra de Dios, hay tiempos cuando tenemos que picar un poquitito. Tenemos que juzgar la prudencia, cómo hacerlo, ¿verdad? Para que sea recibido, porque si la gente lo rechaza, pues no tiene mucho chiste, ¿verdad? Hay que ir persuadiendo y ayudando a la gente a apreciar este reto, porque eso es un reto. Ok. La importancia de prestar atención a uno mismo y al ambiente en que estamos, de atender conciencia, darse cuenta de dónde está Dios. La práctica diaria del examen de conciencia, que es una forma de oración que San Ignacio puso en los ejercicios y se puede hacer en 2 minutos, ¿verdad? Movimientos, mociones del corazón, es decir, Dios nos habla, ese Dios inmanente nos habla por medio de deseos y sentimientos que tenemos y nos quiere llevar en cierto sentido. Vimos eso en la vida de Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que Dios continuaba molestándola interiormente porque veía la necesidad de no simplemente ser una monja que daba clases, pero que Dios quería que ella hiciera algo para la gente olvidada, ¿no? La gente que olvidada, los marginados. Y prestar atención al consuelo, a la consolación y la desolación. Tenemos que buscar lo que nos da vida, lo que nos da energía, ¿verdad? Porque Dios usa eso para apuntar a dónde ir, ¿no? Y amor discreto y discernimiento, es decir, tenemos que usar la inteligencia, tenemos que estudiar y entender las decisiones, tenemos que rezar, tenemos que dar el tiempo necesario a la reflexión para llegar a buenas decisiones. Tenemos que tomar decisiones, a veces pequeñas decisiones. ¿Qué va a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿O qué voy a hacer con mi vida? ¿Seré diácono o no seré diácono? ¿Me caso o no me caso? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hay un montón de preguntas que siempre tenemos que hacer y decisiones. Y una vida de seguimiento de Jesús tiene que ser una vida de amor discreto, de amor que sabe cómo manifestarse en situaciones particulares, no en general, pero en situaciones particulares, como padre, como madre, como esposa, como hijo, etcétera, ¿verdad? Todo eso. Ok, el hábito de la oración diaria, porque eso nos va a ayudar a entender la corriente. ¿Cuál es la corriente en que estamos andando aquí? Entenderlo mejor. Buen camino, buena corriente o mala corriente, pero el hábito de la oración nos da la posibilidad de entenderlo mejor. El examen de conciencia es una forma de caer en la cuenta de la corriente que nos está llevando. Y se trata, en fin y al cabo, de enamorarse de Dios y mantenerse enamorado de por vida. Ustedes saben la diferencia entre el amor de la telenovela y el amor cristiano. ¿Ok? Porque el amor cristiano es exigente. ¿Ok? Es exigente, pero no hay nada
más grande o más bello que darse por el otro, entregarse. Ese tipo de generosidad no es maravilloso, que es la raíz de verdadera paternidad, de verdadera maternidad, de verdadera vida familiar, de verdaderos matrimonios, etcétera, ¿verdad? Es enamorarse de alguien y vivir de acuerdo con lo que ese amor pide, ¿verdad? Y eso es nuestro Diosito, nuestro Dios. Ok, ese es mi rollo por esta mañana. Ok, muy bien. Muy bien. Creo que pasó la hora, ¿verdad? Ya, pasó la hora. Ok. Ya, pues, si pueden, es simplemente un esquema de lo que compartí con ustedes en español, ¿ok? No es para avisarles que sigue, si me permite. Sí, cómo no, cómo no. Ajá. Gracias. Pero nomás para avisarles que sigue, ahorita tenemos una pausa, un descanso. Después a las 10:45 empieza el rosario, si alguien quiere acompañarnos, vamos a estar donde rezamos laudes. Después de eso tenemos la misa a las 11:15. 11:15 ahí mismo, donde rezamos laudes. ¿El video no está grabando? ¿Mande? ¿El video, el segmento de video? Después los vamos a mandar o ponernos en línea. ¿Es de estas cosas? No, el video de la presentación de la pareja. También lo pueden hacer. Aquí voy a estar cuando sí, ahorita que salgan todos. Entonces, aquí si alguien no ha grabado la buena noticia o que quieran compartir, aquí voy a grabar.